Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Sincronizar mente y cuerpo. Por Chogyun Trungpa Rinpoche. La sincronización de mente y cuerpo no es un concepto ni una técnica aleatoria de autosuperación inventada. Es más bien un principio básico de cómo ser un ser humano y cómo usar al unísono nuestras percepciones sensoriales, nuestra mente y nuestro cuerpo. La expresión de la bondad fundamental se relaciona siempre con la afabilidad, pero no con una afabilidad tibia, débil y dulzona, sino con una afabilidad íntegra y chispeante que nace del corazón. La afabilidad de quien tiene la cabeza bien plantada sobre los hombros. La afabilidad, en este sentido, no viene de la vivencia, de la indudabilidad, de la ausencia de duda. No tener dudas no tiene nada que ver con aceptar la validez de una filosofía o un concepto. No se trata, pues, de convertirse ni de abanderizarse con alguna cruzada hasta que no le quepa a uno duda alguno sobre sus creencias. No estamos hablando de ser personas que jamás dudan y se convierten en proselitistas en busca de conversos, dispuestos a sacrificarse por sus creencias. No tener dudas es confiar en el corazón, confiar en sí mismo. No tener dudas significa que uno se ha relacionado consigo mismo, que ha vivenciado la sincronización de mente y cuerpo. Cuando la mente y el cuerpo están sincronizados, a uno ya no le quedan dudas. La sincronización de mente y cuerpo no es un concepto ni una técnica aleatoria de autosuperación inventada por alguien. Es más bien un principio básico de cómo ser un ser humano y cómo usar al unísono nuestras percepciones sensoriales, nuestra mente y nuestro cuerpo. Podemos equiparar el cuerpo a una cámara y la mente a la película que la cámara lleva dentro. La cuestión es cómo se las puede usar juntas. Cuando la abertura del diafragma y la velocidad del obturador de la cámara son adecuadas en relación con la sensibilidad de la película que hay en ella, se pueden sacar fotografías buenas y bien definidas, porque la cámara y la película están sincronizadas. De manera similar, cuando hay una adecuada sincronización de mente y cuerpo, nuestras percepciones son claras y nuestro sentimiento de ser no admite dudas, ni tampoco los temblores, los estremecimientos y la miopía de la angustia, que restan toda precisión a nuestro comportamiento. Cuando la mente y el cuerpo no están sincronizados, hay ocasiones en que la mente es corta y el cuerpo es largo, así como en otras, la mente es larga y el cuerpo corto. Entonces, no estamos seguros ni siquiera de cómo tomar un vaso de agua. A veces la mano va demasiado lejos y otras veces no lo bastante lejos, de manera que no podemos coger nuestro vaso de agua. Cuando la mente y el cuerpo no están sincronizados, ni uno se halla practicando el tiro al arco, no podrá dar en el blanco. Si lo que intenta es hacer caligrafía, no podrá ni siquiera sumergir el pincel en el tintero, y mucho menos dar una pincelada. La sincronización de mente y cuerpo se relaciona también con la forma en que nos sincronizamos o nos relacionamos con el mundo, con la forma en que trabajamos con el mundo en buenas cuentas. Este proceso tiene dos etapas a las que podríamos llamar el mirar y el ver. También podríamos hablar de escuchar y oír, o de tocar y luego sentir. Pero es un poco más fácil explicar este proceso de sincronización en función de la percepción visual. Mirar es nuestra primera proyección, y si tenemos alguna duda, el mirar puede ser algo tembloroso o incierto. Empezamos a mirar y entonces nos sentimos inciertos o ansiosos porque no confiamos en nuestra visión. Entonces puede que queramos cerrar los ojos, que no queramos seguir mirando. Pero de lo que se trata es de mirar plenamente, de ver los colores,
el blanco y el negro, el azul, el amarillo, el rojo, el verde, el púrpura. Mirar. Este es nuestro mundo. No podemos no mirar. No hay otro mundo. Ese es nuestro mundo, es nuestra fiesta. Lo heredamos. Heredamos esos ojos, heredamos ese mundo de color. Miremos la grandeza de todo. Miremos. No vacilemos. Miremos. Abramos los ojos. No parpadeemos y miremos. Miremos. Sigamos mirando. Entonces, quizá podamos ver algo, que es la segunda etapa. Cuanto más miremos, cuanto más espíritu de curiosidad tengamos, tanto más sabremos de ver. Nuestro proceso de mirar no tiene restricciones porque somos auténticos y bondadosos. No tenemos nada que perder ni nada contra lo cual luchar. Es tanto lo que podemos mirar que podemos seguir mirando y entonces podemos ver tan maravillosamente. De hecho, podemos sentir el calor del rojo y el frescor del azul y la riqueza del amarillo y ese algo penetrante del verde, todo al mismo tiempo. Apreciamos el mundo que nos rodea. Es un asombroso redescubrimiento del mundo. Nos gustaría explorar el universo entero. A veces, cuando percibimos el mundo, lo percibimos sin lenguaje, espontáneamente, con un sistema preverbal. Pero otras veces, cuando contemplamos el mundo, primero se nos viene una palabra a la mente y después percibimos. En otras palabras, en el primer caso sentimos o percibimos directamente el universo y en el segundo nos persuadimos de ver nuestro universo. De manera que o bien miramos y vemos más allá del lenguaje como primera percepción, o bien vemos el mundo a través del filtro de nuestros pensamientos, hablando con nosotros mismos. Todos sabemos cómo es sentir directamente las cosas. La emoción intensa, la pasión y la agresión y los celos no tiene lenguaje. El primer destello es demasiado intenso. Después de ese primer destello, la mente empieza a pensar, te odio, o te quiero, o nos preguntamos si debemos acaso amar con tal intensidad. En nuestra mente tiene lugar una pequeña conversación. Sincronizar la mente y el cuerpo es mirar y ver directamente más allá del lenguaje. Ello no se debe a una falta de respeto hacia el lenguaje, sino a que nuestro diálogo interno se convierte en cháchara subconsciente. Cultivamos nuestra poesía propia, nuestros propios ensueños, inventamos nuestras propias palabrotas y comenzamos a mantener conversaciones con nosotros mismos y con nuestro amante y con nuestro maestro, y todo en el ámbito de la mente. En cambio, cuando sentimos que podemos darnos el lujo de relajarnos y percibir directamente el mundo, ahí nuestra visión puede expandirse. Podemos ver en el acto de una manera despierta. Los ojos comienzan a abrirse cada vez más y vemos que el mundo es colorido y fresco, y tan preciso. La nitidez de cada ángulo es maravillosa. De esta manera, sincronizar mente y cuerpo nos ayuda también a cultivar la intrepidez. Al hablar de intrepidez, no queremos decir que uno esté dispuesto a arrojarse a un precipicio o a poner el dedo sobre una plancha al rojo vivo. Intrepidez aquí significa más bien ser capaz de reaccionar en forma certera ante el mundo fenomenal. Se trata sencillamente de ser preciso y absolutamente directo al relacionarse con el mundo fenomenal por mediación de sus percepciones sensoriales, de su mente y de su sentido de la vista. Y esa visión intrépida se refleja igualmente en uno mismo. Afecta la forma en que uno se percibe. Si se mira en el espejo, si se mira el pelo, los dientes, el bigote, la chaqueta, la camisa, la corbata, el vestido, las perlas, los pendientes, verá que todo está donde debe estar y que también uno está donde debe estar, tal cual es. Uno comienza a darse cuenta de que tiene perfecto derecho a estar en este universo y a ser como es, y ve la hospitalidad fundamental que este mundo le ofrece. Ha mirado y ha visto, y no tiene que disculparse por haber nacido en esta tierra. Este descubrimiento es el primer atisbo de lo que se llama
el sol del gran este. Aquí, al decir sol, nos referimos al sol de la dignidad humana, al sol del poder humano. El sol del gran este es un sol naciente más que un sol poniente, de manera que representa el amanecer o el despertar de la dignidad humana, el surgir de la condición humana de guerrero. La sincronización de mente y cuerpo trae consigo el despuntar del sol del gran este. El despuntar del sol del gran este se basa en la experiencia real, no es un concepto. Uno se da cuenta de que puede levantar la cabeza, que puede apreciar su existencia de ser humano. En realidad, no importa que uno trabaje en una gasolinera o que sea presidente del país. Cuando uno experimenta la plenitud de estar vivo, puede respetar lo que es y a aquel que es. Ya no es necesario dejarse intimidar por el montón de cuentas que hay que pagar, los pañales por lavar, la comida que hay que atender, ni los formularios por llenar. Fundamentalmente, y pese a todas esas responsabilidades, uno comienza a sentir que ser un ser humano, estar vivo, no tener miedo a la muerte, es una situación que vale la pena. Es evidente que la muerte llega. A la muerte jamás se la puede evitar. Hagamos lo que hagamos, la muerte sobreviene. Pero si hemos vivido en un sentido de la realidad y con agradecimiento hacia la vida, entonces dejamos tras de nosotros la dignidad de nuestra vida, de modo que nuestra familia, nuestros amigos y nuestros hijos pueden apreciar quién fuimos. La visión del sol del gran este se basa en la celebración de la vida. Se contrapone al sol poniente, al sol que está descendiendo y disolviéndose en la oscuridad. La visión del sol poniente descansa en el intento de rechazar el concepto de muerte, en procura de salvarnos de ella. El punto de vista del sol poniente nace en el miedo. Constantemente tenemos miedo de nosotros mismos. Sentimos que en realidad no podemos mantenernos erguidos, tan avergonzados estamos de nosotros mismos, de quienes somos, de lo que somos. Sentimos vergüenza por nuestro trabajo, nuestras finanzas, la educación que nos dieron nuestros padres, cómo nos criaron, nuestras deficiencias psicológicas. La visión del sol del gran este, en cambio, se basa en apreciarnos a nosotros mismos y en apreciar nuestro mundo, de modo que es una manera de ver muy cariñosa. Como apreciamos el mundo, no lo ensuciamos ni lo desordenamos. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra mente y cuidamos nuestro mundo. Consideramos que el mundo que nos rodea es muy sagrado y que constantemente tenemos que estar a su servicio y mantenerlo limpio. Para la visión del sol poniente, las actividades como lavar y limpiar deben estar a cargo de personal contratado. O bien, si uno no puede pagarse quien le haga el aseo, entonces lo hace uno mismo, pero lo considera un trabajo sucio. Está muy bien disfrutar de una buena comida, pero ¿quién va a fregar los platos? Preferiríamos que de eso se ocupara otra persona. Año tras año van a la basura miles de toneladas de restos y sobras. Cuando la gente va a un restaurante, es frecuente que le sirvan platos gigantescos, más de lo que pueden comer, para satisfacer el deseo gigantesco de su mente. La mente se siente atiborrada con la sola vista de esos bistecs gigantescos, de esos platos rebosantes. Después, los restos se tiran a la basura. Toda esa comida se desperdicia totalmente. Se trata indiscutiblemente de una manera de ver las cosas propias del sol poniente. Uno tiene una visión gigantesca de algo que no puede consumir y termina botando la mayor parte de eso, lo que sea. Ni siquiera hay un programa para reciclar las sobras. Todo va a la basura. Hay gentes que han pensado incluso en enviar nuestra basura al espacio exterior. En vez de limpiar nuestra tierra, podemos dejar que el resto del universo se haga cargo de nuestras sobras.
El enfoque del sol poniente consiste en escudarse todo lo posible de la suciedad para no tener que mirarla. Simplemente nos libramos de cualquier cosa que sea desagradable. Mientras tengamos una situación placentera, nos olvidamos de las sobras, de los platos sucios y las cucharas grasientas. Dejamos que de limpiar se ocupe otra persona. Esa manera de ver genera en el mundo del sol poniente una jerarquía social opresiva. Están quienes hacen desaparecer la suciedad de otros y quienes se complacen en producir la suciedad. Los que tienen dinero pueden seguir disfrutando de su comida y desentendiéndose de las sobras. Pueden pagar por el lujo y desatender la realidad. Dentro de esa manera de hacer las cosas, uno nunca ve la suciedad de manera adecuada y es probable que tampoco tenga una visión adecuada de la comida. Todo se encasilla en compartimentos, de modo que jamás se puede tener una vivencia completa de las cosas. No estamos hablando solamente de comida. Estamos hablando de todo lo que se da en el mundo del sol poniente, de las comidas envasadas, las vacaciones organizadas, las ofertas todo incluido que nos proponen por todas partes. Es un mundo donde no es posible trascender la duda, donde no se puede ser afable, donde no hay lugar para vivenciar plena y adecuadamente la realidad. A diferencia de lo anterior, la visión del sol del Gran Este es un planteamiento muy ecológico. El camino del sol del Gran Este se basa en ver lo que se necesita y cómo las cosas se dan orgánicamente. Por eso, en el mundo del sol del Gran Este, la jerarquía y el orden no son una imposición de límites y divisiones arbitrarias. La jerarquía del sol del Gran Este viene de ver la vida como un proceso natural, de armonizarse con el orden espontáneo que existe en el mundo. La jerarquía del sol del Gran Este se basa en la visión de que en este mundo hay una fuente natural de resplandor y brillo, que es esa actitud despierta innata de los seres humanos. El sol de la dignidad humana puede ser equiparado con el sol físico que atraviesa la oscuridad. Cuando hace un sol brillante, que es una fuente de visión, la luz del sol entra por todas las ventanas de la casa y el resplandor de su luz nos mueve a abrir todas las cortinas. En el mundo del sol del Gran Este, la jerarquía halla su analogía en una planta en flor que crece hacia arriba, hacia el sol. Para la jerarquía del sol poniente, la analogía es una tapa que lo aplasta a uno para mantenerlo en su lugar. Según la visión del sol del Gran Este, incluso a los criminales se los puede cultivar y estimular para que crezcan. Según la visión del sol poniente, para los criminales no hay esperanza y se los excluye. No tienen siquiera una oportunidad. Son parte de la sociedad que preferiríamos no ver. En cambio, para la visión del sol del Gran Este, ningún ser humano es una causa perdida. No sentimos que tengamos que ponerle la tapadera a nadie ni a nada. Siempre estamos dispuestos a dar a las cosas una oportunidad para florecer. La visión del sol del Gran Este descansa en la comprensión de que desde un principio el mundo es limpio y puro. Limpiar las cosas no es ningún problema si nos damos cuenta de que no hacemos más que devolverlas a su estado prístino natural. Es como hacerse una limpieza de la dentadura. Cuando uno sale del consultorio del dentista, siente estupendamente los dientes. Uno siente que tiene una dentadura nueva, pero en realidad se trata solamente de que los dientes están limpios. Uno se da cuenta de que básicamente tiene buenos dientes. En el trabajo con nosotros mismos, la limpieza comienza por decir la verdad. Tenemos que despojarnos de cualquier vacilación cuando ser sinceros con nosotros mismos podría ser desagradable. Si nos sentimos mal al regresar a casa porque tuvimos un día pesado en la oficina, podemos decir la verdad, que nos sentimos mal. Entonces no tenemos que intentar sacarnos el malestar de encima desparramándolo por el cuarto de estar. Podemos, en cambio, empezar a soltarnos.
Estamos en casa y podemos ser auténticos. Podemos ducharnos, ponernos ropa limpia y beber algo. Podemos cambiar los zapatos y salir a caminar por el jardín, y entonces quizá nos sintamos mejor. En realidad, cuando nos encontramos próximos a la verdad, podemos decir la verdad y sentirnos estupendamente. En este mundo siempre hay posibilidades de pureza original, porque inicialmente el mundo es limpio. La sociedad nunca es lo primero de ninguna manera. Por ejemplo, cuando compramos toallas nuevas no están sucias. Se ensucian después cuando las usamos, pero siempre podemos lavarlas y devolverlas a su estado original. De la misma manera, toda nuestra existencia física y psicológica y el mundo que conocemos, nuestro cielo, nuestra tierra, nuestras casas, todo lo que tenemos era originariamente limpio y lo es aún. Es después cuando empezamos a embarrar la situación con nuestros conflictos emocionales. Aún así, fundamentalmente hablando, nuestra existencia es pura bondad y además es completamente lavable. Es a eso a lo que aludimos al hablar de bondad fundamental, al puro fundamento que está siempre ahí, esperando que nosotros lo limpiemos. Siempre podemos regresar a este terreno primordial. Esa es la lógica del sol del gran este.